Y continuamos adquiriendo conocimiento del reino de Dios bajo el tema ¿Quién es Jesús? Y hoy vamos a analizar la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 10. Y dice, estas son las generaciones de Sem, de edad de 100 años engendró Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem, después que engendró Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Heber. Y vivió Sala después que engendró a Heber 403 años y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Heber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Y vivió Nacor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Ahí estamos viendo la descendencia de Sem, el hijo que Noé bendijo. Voy a traer un recordatorio. Génesis 3:15. Dijo Dios al diablo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y aprendimos que la mujer es la palabra de Dios. O sea que hay guerra entre el diablo y la palabra de Dios. Hay enemistad entre el diablo y la palabra de Dios. Entre tu simiente, que son los hijos, entre tu simiente, le está diciendo Dios al diablo, entre la simiente del diablo y la simiente suya, refiriéndose a la mujer. Habría enemistad no solamente entre Dios y entre la palabra de Dios y el diablo, sino también entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Dice, ¿cuáles fueron las simientes de Dios al principio? Abel, Set, Enos, Enoc, Matusalén, Lamec, padre de Noé, y sus generaciones. ¿Y cuáles fueron las simientes del diablo según las características de ellos? Caín, Enoc, Lamec, Jubal y Tubal Caín. Podemos analizar, ¿verdad? En las dos simientes hay nombres parecidos. Y así ocurre con el diablo. Él trata de imitar todo lo que es de Dios. Trata de aparentar que las cosas de Él son de Dios. Y así engaña a mucha gente en la tierra. En Génesis 6:1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Yo quiero hablar
en esta oportunidad de una doctrina que tiene una organización, porque la idea de enseñar la palabra es derribar las doctrinas que no son de la palabra de Dios, que no son realmente, que no vienen del reino. Es una organización religiosa que enseña que los hijos de Dios que se menciona en el libro de Génesis 6:2 son ángeles que dejaron sus cuerpos. O sea, ya que estoy analizando la descendencia de Sem, el hijo que Noé bendijo, entonces me viene el Espíritu Santo me trae esta enseñanza. Dice, y tomaron cuerpos humanos para tener relaciones con los hijos de los hombres, y de esa relación, dicen ellos, nacieron los gigantes llamados Nefilim. Y luego del diluvio ellos abandonaron los cuerpos humanos y trataron de otra vez de integrarse al cielo, pero Dios no les permitió, y a esos son los que ellos llaman demonios. Y toman la cita de Judas 1:6 que dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y entonces podemos analizar. Primero, Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre porque ciertamente él es carne. Ahí no se está refiriendo a ángeles, sino al hombre. Cuando vio que se unieron los hijos de Dios, que ya hemos venido aprendiendo quiénes eran los hijos de Dios, los que sus características nos enseñan que eran personas que caminaban con Dios. Y los hijos del diablo eran las personas, por ejemplo, como Caín. Ya. O sea, con que el hombre adore o sirva a Dios, la ley del pecado que heredó de Adán lo lleva a desobedecer a Dios y a cometer errores. Por eso es que digo, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. En la lectura que leí, Dios dijo en esa ocasión que el hombre vivirá 120 años, pero en la lectura que acabo de leer vi que uno de ellos vivió 200 años, de los de la simiente de Dios. Entonces se estaba refiriendo, Dios era al hombre impío, no a sus hijos. Los hijos de Dios siempre hay una diferencia pues, entre las dos simientes. Romanos 7:24, Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, una mente renovada obviamente en el Espíritu. Cuando tenemos una mente renovada en el Espíritu Santo, podemos servir a Dios con la mente, tener una mente limpia, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Dice, más con la carne, cuando somos carnales, cuando vivimos en la carne, servimos a la ley del pecado. O sea, cuando yo soy carnal, vivo como carnal, actúo como carnal, y entonces le estoy sirviendo a la ley del pecado. Eso es lo que quiso decir Pablo. Pero cuando yo estoy en el Espíritu, vivo en el Espíritu, pienso como espiritual, entonces le sirvo a la ley del Espíritu. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando caminamos en el Espíritu, entonces esa ley nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Pero cuando caminamos en la carne, entonces se reprime la ley del Espíritu y sale la ley del pecado y la muerte, que es lo que también la Biblia llama el viejo hombre. Por eso la Biblia dice despojado del viejo hombre.
pero a veces no nos despojamos del viejo. Pretendemos que caminar en el espíritu, pero el viejo hombre está gobernando nuestra mente y nuestros pensamientos y también obviamente nuestras acciones. Así que los hijos de Dios de aquel tiempo eran carnales, no espirituales, porque Cristo no había venido a vencer al diablo, obviamente no. Ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Si usted se está dando cuenta de, si yo me estoy dando cuenta que estoy actuando en la carne, ¿qué hago? Ir de rodillas y pedir ayuda al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que vino, se quedó acá con nosotros para guiarnos a toda justicia, a toda verdad. Entonces nos guía a vivir en la verdad. Dice, además los ángeles son espíritus, servidores, no son hijos. Hebreos 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Los ángeles son creados, no engendrados. En el versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. En el versículo 13-14 dice, pues a cuáles de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles no tienen deseos sexuales porque son espíritus. Entonces, ¿cómo los ángeles van a estar viendo que las mujeres que las hijas de los hombres eran hermosas? Mateo 22:30 Jesús dijo a sus discípulos, erráis ignorando la escritura y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles que se refiere Judas son los ángeles que siguieron a Lucero, hijo de la mañana, en su rebelión en el cielo. Ezequiel 28:15, hablando del diablo, dice, perfecto eran todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del santo monte de Dios. Y Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, hay dos simientes. La simiente de Dios o los que son engendrados, porque todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Pero cuando Jesús vino, o desde el principio creo yo, Dios se manifestó en algunas personas. En Santiago 1:18 dice que fuimos nacidos. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Y la simiente del diablo, por ejemplo, en 1 Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno, y por eso mató a su hermano. Entonces, la escritura evidencia en toda ella que hay dos simientes, como dijo Dios desde el principio, la simiente de Dios y la simiente del diablo. Pero no quiere decir que alguien nace siendo simiente, no, del diablo o de Dios, no, porque tenemos libre albedrío. Es que si le permitimos a Dios engendrar su palabra en nosotros, y si le permitimos al diablo engendrarse en nosotros, todo ser humano tiene libertad, tiene conciencia, tiene raciocinio para escoger hacer lo bueno
o hacer lo malo. Si decidimos hacer lo malo, entonces viene el diablo y toma nuestra mente. Pero si decidimos hacer lo bueno, entonces le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. En la familia pueden haber dos simientes. Por ejemplo, Caín y Abel. En Caín se engendró la siguiente del maligno, porque como le dijo Dios, que el pecado se enseñorearía de él si él se lo permitía, pero él lo podía dominar, pero no quiso dominar al pecado, sino que se dejó llevar por el mal. Y en Abel estaba la semilla de Dios. A Abel le gustaba agradar a Dios, darle lo mejor a Dios, caminar con Dios. Y tener el ejemplo de Can, que Can también permitió que el enemigo le tomara la mente, hiciera lo indebido, y por eso su papá lo maldijo. Y cuando el padre maldice al hijo, le está entregando al diablo, a su familia, a sus hijos. Y de la genealogía de muchos pueblos, sus raíces son de Can, el hijo que Noé maldijo. El pueblo que Dios formó, su genealogía o su raíz, viene de Sem, que es lo que acabo de leer. Uno de los hijos que Noé bendijo. Por eso nosotros los padres debemos orar, bendecir a nuestros hijos y nietos, porque hay guerra espiritual. Hay una guerra espiritual.